Bien, vamos a comenzar la segunda parte de esta primera unidad. Vamos a comenzar con la fisiología y la endocrinológica. Vamos a hablar acerca de todo lo que son mecanismos hormonales. Vamos a hablar mucho, en esta clase vamos a hablar acerca de receptores y transmisores. Esta clase no solo le va a servir para endocrino, lógicamente, ¿no? Sino de aquí en adelante casi todo lo que vamos a manejar se maneja bajo receptores y transmisores. Toda la farmacología y la fisiopatología está basada en el manejo, en el conocimiento de todo lo que son receptores y transmisores y segundos mensajeros. Pero para hablar primero de la fisiología y la endocrinología, vamos a hablar de que existen glándulas en el organismo. Estas glándulas van a secretar sustancias llamadas hormonas, y estas hormonas van a actuar en diferentes lugares del organismo y se dividen de la siguiente manera. Entonces, el mecanismo, por ejemplo, autocrino, es cuando la hormona sale y actúa sobre la misma célula que la produce. ¿Ya? Tiene sus receptores y su mecanismo de acción, su célula diana, es en la misma célula que la produce. Las hormonas paracrinas son aquellas que actúan en las células vecinas, colindantes con la célula que la produce. ¿Ya? En cambio, los neurotransmisores, ustedes saben que se producen en el sistema nervioso, en los axones, ¿no? Y esos neurotransmisores también tienen acciones endocrinológicas, algunos. Ya ustedes cuando han hecho placa muscular, transmisión muscular, han visto que, por ejemplo, el axón producía acetilcolina y esa acetilcolina producía una acción de contracción en el músculo estriado, ¿no es cierto? Bien, en el sistema nervioso también tenemos algunas hormonas que son producidas y que son secretadas, ¿sí? En el sistema endocrino, las glándulas endocrinas se refieren a las glándulas que producen su hormona, y esta hormona es colocada en el torrente sanguíneo y viaja a través de este hasta otro lugar donde es su efector. Finalmente, el sistema neuroendocrino quiere decir exactamente igual que lo mismo que las glándulas endocrinas, solamente que son producidas por axones. Las sustancias son vertidas en el torrente sanguíneo, viajan a través del torrente sanguíneo hacia otra ubicación en nuestro organismo. Entonces, tenemos todo tipo de glándulas, todo tipo de hormonas que actúan de distinta manera, ¿sí? Entonces, las autocrinas actúan, su célula blanco es la misma célula que la produjo, ya que produjo la hormona. Las paracrinas son las células vecinas de la célula que produjo la hormona, sus células vecinas son las afectadas. Es decir, que las células vecinas son las que tienen el receptor para ese tipo de hormona. El sistema nervioso, como les dije, el axón produce sustancias que son vertidas en algún lugar. El sistema endocrino vierte las sustancias, las hormonas, las glándulas las vierten en el torrente sanguíneo y viajan a través de nuestro organismo para tener su efecto en otro lugar. Lo mismo que el sistema neuroendocrino, que los axones vierten las sustancias en el torrente sanguíneo y viajan para ser producidas, para tener acción en otro lugar. Entonces, este tipo de hormonas nos van a producir múltiples efectos, ¿no? En nuestro metabolismo, como son los esteroides, las hormonas tiroideas, ¿no? En nuestro crecimiento, la hormona de crecimiento, el desarrollo que nosotros tenemos normalmente, ¿no? Los esteroides, el equilibrio hidroelectrolítico, como son todo lo que trabaja con nosotros en las glándulas suprarrenales, la aldosterona, ¿no?
Las glándulas de la reproducción, todo lo que producen nuestras gónadas, ¿sí? Y del comportamiento, ¿no? Nuestro comportamiento, sobre todo las hormonas tiroideas, ¿no? Y las que se producen en la adeno-hipófisis. Estas hormonas son estructuras químicas, y estas estructuras químicas principalmente son proteínas, o sea, péptidos, ¿no? Estos péptidos son importantísimos porque estos péptidos, al ser vertidos en la sangre, no necesitan un transportador, simplemente viajan por la sangre hacia su lugar efecto, ¿no? Por ejemplo, todas las hormonas que son producidas por la adeno y la neurohipófisis, ¿no? La hormona antidiurética, la oxitocina, ¿no? Son péptidos. Las hormonas que son producidas en el páncreas, ¿no? Y el paratiroides, ¿no? El segundo tipo de hormonas son los esteroides. Estas hormonas más bien son liposolubles. Estas requieren colesterol para formarse. Y cuando van a ser transportadas, requieren una proteína que las transporte. Si no, son rápidamente catalizadas por nuestro torrente sanguíneo. Entonces requieren una proteína transportadora. Esos esteroides son los que se producen en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Los corticoides, la adrenalina, la noradrenalina, etc. Los ovarios, los testículos y la placenta. Acá vamos a sacar la adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿no? Todas las hormonas sexuales también son liposolubles, ¿no? Vienen del colesterol. Y finalmente tenemos un tipo de hormonas especiales, son unos péptidos especiales, que son las derivadas de la tirosina, son todo lo que son aminas, las aminas. Acá se ingresa la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Y las hormonas tiroideas. La hormona tiroidea, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? En las siguientes clases. Se produce y se deposita en sus folículos pegada a la tiroglobulina. Cuando la tiroglobulina, que es una proteína, la suelta la hormona tiroidea, a la T4, T3, cuando sale al torrente sanguíneo tiene que ser transportada por una proteína para que llegue a sus sitios efecto. Entonces tenemos las polipeptídicas, las hormonas que son de péptidos, las que se producen en la hipófisis, neurohipófisis, adenohipófisis, ¿no? Generalmente tienen poquísimas, tienen desde 3 aminoácidos hasta 200 aminoácidos, ¿no? Péptidos grandes, ¿no? Basta con que tengan ya 2 aminoácidos y es un péptido, ¿no es cierto? Entonces, desde 3 hasta 200 aminoácidos. Cuando se sintetizan estas hormonas peptídicas, se sintetizan en el retículo endoplasmático, ¿sí? ¿Se acuerdan del retículo endoplasmático rugoso? ¿Se acuerdan, no es cierto? Que producía el ARN, ARN mensajero, venía el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y formaba una proteína. Esta proteína pasa al aparato de Golgi. ¿Y cuál era la función del aparato de Golgi en la célula? Producir membranas. ¿Para qué producir esas membranas? Para envolver la producción, ¿no es cierto? Entonces son estas hormonas que se producen en el retículo endoplásmico rugoso, que son una serie de aminoácidos, una transcripción genética de aminoácidos, son envueltas, empaquetadas en el aparato de Golgi y se almacenan en estas vesículas para poder ser liberadas. Estas péptidos, como les dije, no necesitan proteínas transportadoras, ya ellas son unas proteínas y son de carácter hidrosoluble. Eso quiere decir, y es importantísimo que tengan esto bien claro, eso quiere decir que estas proteínas, cuando llegan a la membrana celular, y nos vamos a seguir acordando de fisiología 1, ¿no? Al comienzo, ¿qué pasaba cuando llegaba una sustancia hidrosoluble a la membrana celular? ¿Pasaba o no pasaba fácil? No pasaba, necesitaba un transporte, ¿no es cierto? Entonces, estas proteínas, estas hormonas, no van a pasar la membrana celular, ¿ya? Porque son hidrosolubles. Bueno, ahí está, ¿no? Se producen en el retículo endoplásmico rugoso, de ahí pasan a las membranas del aparato de Golgi y las vesículas son almacenadas hasta que exista un estímulo, una orden para ser liberadas, ¿sí? Entonces estas vesículas pasan al torrente sanguíneo, se unen a la membrana celular por diferentes estímulos,
sobre todo por canales de calcio, ¿no? Y otra vez nos vamos a acordar el impulso nervioso. Recuerden que el impulso nervioso, ¿cómo era? Que iba viajando por canales de sodio, y ahí cuando llegaba a la punta del axón, cambiaban los canales de sodio por canales de calcio, ¿no es cierto? Y esos canales de calcio hacían que por algunas proteínas, sinaptobrevina, sintaxina, ¿se acordarán de eso? No sé si se acordarán de eso. ¿Es importante que se acuerden de eso o no es importante? ¿Para qué me voy a acordar yo de la sinaptobrevina y la sintaxina? Dicen, ¿no? ¿Para qué me voy a acordar? ¿Cuántos van a ser cirujanos plásticos? ¿Cuántos se van a, o médicos estéticos, que ahora han salido también algo así? ¿Cuántos de ustedes van a hacer? ¿Cómo usan la toxina botulínica? ¿Dónde actúa la toxina botulínica? ¿Y para qué usan el Botox? ¿Para qué usan el Botox? Ah, eso sí saben, ¿no? Eso sí saben. Pero no saben de dónde viene, ¿no es cierto? Entonces por eso la peluquera pone Botox, ¿sí? ¿Sí? Pero no sabe qué va a pasar con el Botox. ¿Qué pasa si le coloca más Botox del necesario? Así es, no solo parálisis facial, sino una parálisis general porque se absorbe la toxina, ¿no? Entonces, porque la toxina botulínica lo que hace es justamente evitar que se libere la acetilcolina. Porque ¿dónde actúa la toxina botulínica? ¿Qué inhibe? La sintaxina, ¿no es cierto? Que es la hormona, que es la proteína que va a hacer que se junte esa vesícula con la membrana celular y se liberen los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, estas vesículas de las hormonas se van a unir a la membrana presináptica, ¿sí? Se unen. ¿Por qué? Porque se abren canales de calcio en el axón y se liberan, ¿no? Exocitosis, hacen una exocitosis, ¿sí? Exocitosis por la despolarización de los canales de calcio. Pero no dice usted que los canales de sodio son los que despolarizan, sí, y les vuelvo a repetir. Y esto lo van a ver más adelante, y eso tiene que quedar bien claro en ustedes, porque si hacemos farmacología sin que queden fijos algunos conceptos, entonces están perdidos y van a pasar, van a seguir pasando y van a tener los problemas pues en el ENAM y en todo eso, ¿no? Los canales de sodio actúan por todo el axón, ¿no es cierto? Todo el axón. Y cuando llegan al botón, cambian los canales de sodio y despolarizan canales de calcio. Ese calcio que entra al botón sináptico es el que hace que se una la vesícula con la membrana celular, ¿no es cierto? Y ahí liberan los neurotransmisores, las hormonas, ¿ya? Entonces, esta hormona al ser liberada viaja hacia otra célula y activa su segundo mensajero, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y ya viene la acción de la hormona. Nuevamente su exocitosis, necesitamos eso. ¿Qué hormonas tenemos peptídicas? En su libro está toda la lista, página y media de hormonas peptídicas, ¿no? Algunas, como les decía, lo que más tiene que acordarse: hipotálamo, neurohipófisis, hipófisis, ¿no es cierto? ADH, oxitocina, las liberadoras, ¿no? Todas las liberadoras, el páncreas, la insulina, la paratormona, en la placenta algunas como la somatotripsina, las de los riñones, la renina, la eritropoyetina, en el corazón el péptido natriurético, ¿no? En el estómago la gastrina, en el intestino delgado la secretina y la colecistoquinina. Esas son péptidas, hormonas peptídicas. Y las hormonas esteroideas, estas hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. ¿Y dónde viene el colesterol? No vienen los ácidos grasos. ¿Qué hemos visto cuando se absorbía la otra vez? Una cosa es ácidos grasos con triglicéridos, y otra cosa son fosfolípidos, y otra cosa es colesterol, ¿no es cierto? El colesterol. O sea que sí tienen que tener un cierto nivel de colesterol ustedes, ¿ya? Entonces, ¿y este colesterol? Es decir, todas estas hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. A partir del colesterol. No se almacenan porque son muy liposolubles, pasan rápido la membrana celular, ¿no es cierto? Ahí cambiamos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las sustancias que pasaban como en su casa la membrana celular cuando dijimos toda una clase de transporte? Pasaban como en su casa CO2, oxígeno, alcohol, ¿no? Y las hormonas esteroideas. Son muy liposolubles, ¿ya? Pero como son tan liposolubles,
Cuando se liberan necesitan una proteína que los transporte hasta su sitio efecto. ¿Ya? Necesitan una proteína. Diferente a las hormonas peptídicas. ¿Sí? ¿Y qué hormonas esteroideas tenemos? Cortisol, aldosterona, testosterona, estrógenos, todo lo que son de las hormonas sexuales. Y el dihidrocolecalciferol que sirve para la absorción de vitamina D. Entonces, ¿y dónde ha escuchado usted la palabra esteroides? ¿Dónde? Eso, porque eso es lo que ustedes escuchan. ¿Dónde han escuchado? Y los musculosos, todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Algunos chicos por acá sí parece que han... Entonces, ¿qué pasa con los esteroides en el organismo? ¿Cuál es su función? Entonces vamos a verlo cuando nos toque la clase, pero estas hormonas, como son tan liposolubles, entran hasta el mismo núcleo y hacen una transcripción en el núcleo, ¿no es cierto? Y comienzan a producir proteínas. Comienzan a producir proteínas. ¿Ya? Entonces, ¿y las proteínas dónde van? A la masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que toman los chicos? Les dan a veces testosterona, ¿no es cierto? Testosterona. Solo con el riesgo de que, ¿qué pasa con el riesgo de la testosterona? Que puedes producir un cáncer testicular más adelante. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, todo tiene su indicación, ¿ya? Todo tiene su indicación. Y lo principal es que la indicación sea indicación médica. Entonces, estas drogas para deporte están, estas hormonas, ¿no? Colocar estas hormonas para deportistas están vetadas, ¿no? Y las hormonas amínicas son aminas, ¿no es cierto? Entonces, son aminas que están derivadas de la tirosina, del aminoácido tirosina, ¿ya? Estas aminas de la tirosina van hidrolizándose y se van formando hidrotirosina, dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿no? Y por el otro lado también se producen hormonas tiroideas, ¿no? Entonces las hormonas tiroideas se unen a la tiroglobulina en el folículo y son liberadas, y cuando salen a la sangre tienen que tener una globulina, o sea, una proteína fijadora de tirosina que las lleve hasta el sitio efecto. Entonces la tirosina, las hormonas tiroideas T3, T4 tienen que ver mucho con nuestro metabolismo, con nuestra formación, ¿no? Entonces son hormonas importantísimas, tanto en defecto como en exceso, que lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Y las hormonas suprarrenales, importantísimas también, adrenalina y noradrenalina, ¿no? Son las aminas. Estas nos mantienen el tono vascular, son la base de nuestro sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces nos mantienen alerta, nos mantienen nuestro tono para que podamos mantener nuestro homeostasis y todo nuestro reflejo de huida. ¿Qué diferencia hay entre la adrenalina y noradrenalina? Que se produce 4 veces más adrenalina que noradrenalina, ¿no? 4:1 su relación en la médula suprarrenal. Entonces tenemos 3 tipos de hormonas hasta ahora, ¿no? Este es otro tipo de hormonas también. Entonces tenemos 3 tipos de hormonas hasta ahora. Péptidos, que son proteínas. Esteroides, que son liposolubles, ¿no? Que son grasas, ¿no? Y las amínicas, que son principalmente las aminas, adrenalina, noradrenalina y la tirosina, ¿no? Principalmente. Poco a poco vamos a ir viendo otro tipo de hormonas. Entonces, estas hormonas se secretan bajo ese estímulo, ¿no? Tenemos que tener un estímulo para secretarlas, ¿sí? ¿Cuál es el estímulo de la secreción? Entonces, a veces nuestro mismo metabolismo nos indica el momento de la secreción, ¿sí? Nuestro mismo metabolismo. El transporte, como hemos visto, se basa en proteínas, las peptídicas y las aminas, ¿no? Menos la noradrenalina y la adrenalina. El resto necesitan una proteína que las fije y que las transporte y las lleve a su sitio de efecto, ¿no? Los esteroides necesitan una proteína que les ayude al transporte hasta su sitio de efecto, ¿ya? ¿Y cómo se eliminan las hormonas? Las hormonas se eliminan por una tasa de aclaramiento, ¿no? Una tasa de aclaramiento. Entonces, una tasa de aclaramiento. Cuando nosotros secretamos las hormonas, ¿sí? Cuando nosotros secretamos las hormonas, estas hormonas van
hacer su efecto en segundos algunas, como la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? Nos asustamos y al toque se nos sube la presión, comienza el corazón a palpitar, se nos abren los ojos, se nos seca la saliva, ¿no? Nos estreñimos, se nos paraliza el intestino. Eso pasa en segundos, ¿no? En 2 a 6 segundos ya estamos con el efecto de la adrenalina, ¿no? Se libera rápidamente y ya tenemos ese efecto. También hay hormonas que tienen varios meses para entrar en acción. La hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, tiene que actuar, hacer una transcripción proteica y comenzar su producción. En cuanto a concentración hormonal, nosotros vamos desde un picogramo, que es un picogramo es ¿cuánto? Una milésima de un millón, ¿no es cierto? De un nanogramo, ¿no? Hasta microgramos en cantidad, ¿ya? Entonces tiene diferente. Cuando veamos concentraciones hormonales, tenemos que fijarnos muy bien en las unidades en que se manejan, ¿no? Y vamos a manejar picogramos, nanogramos, miligramos, ¿ya? Microgramos y miligramos. Entonces, ¿cómo controlamos esta secreción de las hormonas? Las controlamos por retroalimentación negativa, retroalimentación positiva y variación de ciclo. ¿Cuándo es retroalimentación negativa? Cuando aumenta, ¿no es cierto? Y tenemos que llevarlo a su nivel normal. ¿Qué es lo que sucede acá generalmente en retroalimentación negativa? Por ejemplo, el clásico ejemplo de la glucosa, ¿no es cierto? Con insulina, ¿sí? Aumenta la glucosa, la insulina se secreta más. Baja la glucosa, la insulina también vuelve a su nivel normal. En retroalimentación positiva tenemos también algunos ejemplos. A ver, por ejemplo, entonces, cuando nosotros, pero ¿quién controla esta retroalimentación negativa? No la controla la hormona, no controla el sistema nervioso, lo controla el tejido diana, ¿no? Es decir, la célula entra en hiperfuncionamiento y dice, no, hay que disminuir la hormona porque estoy funcionando demasiado rápido. Y la hormona disminuye su trabajo. ¿Y esto cómo se produce? A veces disminuyen sus receptores, se ocultan los receptores, se destruyen, se digieren los receptores y entonces el trabajo comienza a disminuir. En su libro hay 4 o 5 ejemplos de cómo los receptores dejan de funcionar en el tejido diana, en la célula efecto, ahí es donde dejan de funcionar para que la hormona baje su efecto. ¿Ya? Ese es el lugar, en la célula diana.